Bienvenido a nuestra guía paso a paso sobre la génesis de Apple Incorporated. Profundizaremos en la historia de cómo nació este titán tecnológico, explorando las pruebas y triunfos que llevaron a su nacimiento, y mapeando su viaje de inversión en su narrativa compleja pero fascinante. Nuestra odisea hacia los anales de la tecnología comienza en 1976, cuando un visionario autónomo llamado Steve Jobs, en un humilde garaje en Cupertino, California, fundó Apple junto con su amigo Steve Wozniak. Inicialmente, la empresa sirvió como contratendencia al imponente establecimiento de IBM al centrarse en soluciones informáticas personales. El iconoclasta Apple I, el producto inaugural desarrollado por Wozniak, marcó un hito en la historia de la informática personal. Constituía un conjunto de placas de circuito desnudas que tenían una demanda sin precedentes, lo que generó la idea de que había un mercado floreciente en este ámbito. El apasionante avance de los años de formación de Apple se desarrolló con la llegada de Apple II. Este producto eclipsó a su predecesor con su diseño fácil de usar, incorporando un teclado integrado revolucionario, mejorando la cara de la naciente industria informática. Apple impulsó aún más la inauguración de su oferta pública en bolsa en 1980. Como se hizo eco de cualquier oferta pública inicial, la oferta pública inicial de Apple combinó una fusión de entusiasmo con anticipación nerviosa, sentando las bases para su futuro frenético. La empresa cambió su enfoque cuando en 1985 surgieron tensiones graves e intensificadas con Jobs, lo que lo expulsó de su propia empresa. Es fascinante que Apple se enfrentara a la creación de varios productos durante su ausencia, como el desafortunado Newton, un precursor fundamental de los dispositivos portátiles actuales. Este periodo desafiante, en el que Apple se tambaleó sin Jobs, fue una tormenta tempestuosa que dividió a los fanáticos devotos y detractores de la compañía. La década de 1990 estuvo marcada por fortunas fluctuantes. El liderazgo de 3 directores ejecutivos diferentes en otros tantos años generó inestabilidad dentro de la empresa. A pesar de los intentos con Macintosh LC y PowerBook Duo, así como de la compra del Next en dificultades, Apple estaba yendo y viniendo casi al borde de la extinción. El cambio radical que detuvo el vacilante movimiento de Apple se produjo en 1997, cuando una asediada Apple se acercó a su cofundador exiliado, Steve Jobs, para regresar como director ejecutivo interino. Jobs tomó el mando sin dudarlo, asumiendo rápidamente el control y encabezando a Apple hacia un magnífico resurgimiento. Menos de un año en su asiento, Jobs presentó un iPod en 2001, reescribiendo la industria de la música. El reproductor digital se integró de manera única con la tienda de música iTunes, fomentando las descargas legales de música, y al mismo tiempo marcando el comienzo de una revolución musical, y un notable aumento en los ingresos de Apple. En 2007, Apple se aventuró en un territorio previamente sin explotar al presentar el revolucionario iPhone diseñado para satisfacer diversas necesidades de comunicación y entretenimiento. Combinando un teléfono móvil, un iPod y un comunicador de Internet, el iPhone rápidamente ascendió hasta dominar el mercado de los teléfonos inteligentes. El entorno se transformó, cada detalle fue abundante para crear una experiencia inmersiva para el cliente. La saga del renacimiento de Apple alcanzó un cenit culminante en 2010, con la enigmática revelación del iPad. A medida que la frontera entre las computadoras personales y los dispositivos seguía desdibujándose, el iPad funcionó como un dispositivo intermediario, consolidando aún más el reinado de supremacía del gigante tecnológico en el mercado de la electrónica de consumo. La noticia de la creciente mala salud de Jobs tuvo duras repercusiones en Apple, y la pérdida de su líder visionario en 2011 creó un vacío emocional que trascendió el mundo de la tecnología. Sin embargo, bajo los auspicios de Tim Cook, el nuevo líder de Apple, la empresa mantuvo su impulso innovador. Emblemático de la eterna innovación de Apple, el crecimiento del gigante tecnológico continuó sin cesar, con la introducción del Apple Watch en 2015. Elevando el listón de la tecnología portátil, el Apple Watch integró perfectamente la salud, la comunicación y la productividad y, a través del Watch, la empresa ha centrado su mirada en aprovechar las posibilidades del bienestar digital. En el frente financiero, Apple envalentonó un avance vertiginoso, convirtiéndose en la primera empresa de $1 billón del mundo en 2018. A pesar de las acusaciones antimonopolio y las preocupaciones sobre la privacidad, Apple ha logrado mantener su estatus como una de las marcas más admiradas y valiosas del mundo. En el año 2020, capeado por la tormenta de la pandemia mundial, Apple mantuvo valientemente su poder financiero, y al mismo tiempo duplicó su compromiso con el avance del espíritu tecnológico. La empresa logró registrar un crecimiento resistente incluso cuando experimentó interrupciones en la cadena de suministro y tuvo que adaptarse a tendencias aceleradas. Entonces, ¿cómo se puede invertir exactamente en Apple? Bueno, no te preocupes. Ya sea que esté inspirado por los inventos innovadores de Apple, su fascinante demostración de resiliencia o simplemente aspire a beneficiarse de su destreza financiera, existen varias formas de participar en el viaje de Apple. Puede elegir entre poseer acciones directamente, invertir a través de fondos cotizados en bolsa, ETF, o incluso negociar opciones. En su decisión de invertir, es vital examinar a Apple como un gigante de la industria frente a la posición que cumple dentro de su filosofía de inversión más amplia.
Los factores decisivos, como el precio que está dispuesto a pagar por cada acción de Apple, la cantidad de potencial de crecimiento que busca un individuo y los horizontes de investigación, son participantes deterministas cruciales en este cálculo. También vale la pena recordar que el viaje de inversión con Apple es turbulento. La empresa a menudo se ve envuelta en flujos y reflujos de los mercados financieros, ya sea relacionados con tensiones geopolíticas, condiciones macroeconómicas o simplemente con el descubrimiento de un error en un producto Apple. La camaradería cercana seguirá a la concesión de dividendos e intereses que se cosecharán con el tiempo a medida que se acumulen. Sin embargo, vale la pena recordar si bien invertir en esta estimada marca puede ser sumamente gratificante, también implica cierto grado de riesgo y, por lo tanto, requiere cierto grado de precaución y prudencia. No se pueden apreciar plenamente las diversas oportunidades de inversión de Apple sin realizar una debida diligencia rigurosa para comprender mejor sus objetivos de inversión particulares. Solo comprendiendo sus propios movimientos en el rompecabezas de la estrategia financiera se podrá garantizar que su inversión se mantenga decidida, y sin restricciones en medio de ciclos volátiles del mercado de valores. De hecho, invertir en una empresa de la colosal talla de Apple puede resultar abrumador. Trimestrales, dividendos, estimaciones, perspectivas, diversos datos de mercado a considerar. Es una panoplia de piezas móviles que lo hacen desalentador. Pero recuerde, con la combinación adecuada de prudencia, perseverancia y un poco de suerte, usted también podría convertirse en parte de la apasionante narrativa de Apple. A medida que comenzamos a contar la historia de Apple, contemplamos su futuro de manera ambiciosa, rebosante de potencial. Apple es un capitán de la industria con innumerables empresas con potencial para generar impacto. Su incesante búsqueda de innovación, combinada con un tótem inigualable de lealtad a la marca, ofrece a los inversores perspectivas únicas para acompañar su viaje en los años venideros. Las métricas financieras de alto rendimiento indican la resiliencia de Apple para ir más allá de las limitaciones del presente, y dar forma a los contornos del futuro. Impulsada por la fe de los inversores, la empresa se ve impulsada a tomar decisiones enormemente impactantes teniendo en cuenta la perspectiva a largo plazo, navegando con resiliencia por las escarpadas aguas del mercado. El torneo de excogitar sobre cómo podría desarrollarse el futuro de Apple es un esfuerzo convincente, especialmente cuando se contextualiza el impacto de la tecnología emergente en nuestras vidas, y el papel catalizador que una empresa como Apple está lista para desempeñar. El objetivo subyacente de mejorar vidas a través de innovaciones tecnológicas continúa proporcionando el corazón resonante a las imágenes y la estrategia de la empresa. Si bien llegamos al final de nuestro viaje a través de la rica historia y el futuro prometedor de Apple, esperamos haber logrado pintar un retrato complejo, que rinda homenaje al ritmo palpitante de la innovación, la ferviente fluctuación del mercado y la imparable tenacidad que caracteriza al gigante informático. Y así, ya sea que sea un tecnófilo apasionado intrigado por las ofertas de vanguardia de Apple o un inversor astuto que busca capitalizar su formidable fortaleza financiera, Apple sigue siendo una perspectiva convincente. Caracterizada por su audaz ambición y su inquebrantable dedicación a mejorar nuestro mundo con tecnología, la historia de Apple está lejos de terminar. De hecho, apenas está comenzando. Ahí lo tenemos. Mientras continúas reflexionando sobre esta narrativa, no pintes a Apple con un color singular, sino más bien con un lienzo fluido de innovaciones, agitaciones y una progresión implacable hacia la superación de desafíos sin precedentes. A lo largo de este viaje, hemos visto a la compañía capear tormentas tempestuosas, superar las estimaciones del mercado y mantener su espíritu implacablemente, un espíritu profundamente arraigado en su ADN desde su creación hace décadas. Tanto para todos los accionistas como para los consumidores de Apple, la historia del pasado de la empresa es esencial para comprender su presente y anticipar su curso futuro. No temas navegar por las peligrosas aguas del mercado de valores mientras analizas cómo cada producto, iniciativa y estrategia de Apple ha convergido maravillosamente para abrir un camino hacia una magnificencia inigualable. La saga de éxito de Apple, ya sea considerada desde la perspectiva humana del antropoceno o desde la perspectiva del inversor, es de fenomenalidad restringida. Desde el principio, cuando Jobs intercambió apuestas por primera vez con Wozniak en ese garaje de Cupertino, al conglomerado global que representa hoy, el viaje de Apple es tan esclarecedor como inspirador. Mientras participa en esta fascinante exploración del viaje de Apple, le solicitamos que comparta esta narrativa con otros y continúe el diálogo. Involucrarse con las historias inéditas y detrás de escena de los capítulos cruciales de Apple. Invierta en la visión, la innovación, la resiliencia y, en última instancia, en el futuro este titán promete inventar. A medida que la narrativa de Apple continúa desmoronándose, el espectro ilimitado de perspectivas significa un futuro cargado de innovación tecnológica desenfrenada. Con eso, se desarrolla un futuro convincente de posibilidades incandescentes, pintando a Apple como un bastión confiable al mando de una navegación infinita. Es el final de la voz presente, pero la catarsis visual y mental del viaje de Apple nos impulsa hacia su futuro sin problemas. A medida que te conviertas en el campeón de la trayectoria inventiva de Apple, recuerda respaldar su resiliencia, su asunción de riesgos y la búsqueda constante de elevar nuestra existencia cotidiana.
En este viaje tumultuoso pero estimulante, esperamos volver a encontrarnos, parte de una historia aún no escrita. Combinando la conmovedora sinfonía de innovación tecnológica, liderazgo visionario y resiliencia duradera, la convincente historia de éxito sorprendente de Apple forma una narrativa cautivadora. Debidamente inspirados, profundizamos más en las profundidades de esta intrigante saga. Y a medida que trascendemos los murmullos finales de la narrativa enérgica, recuerde, la historia permanece imbuida en el ADN de Apple, esperando recibir la mirada de bienvenida del futuro.